estamos compartiendo este mensaje de vida en esta tarde acá en Montehermoso, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Una tarde desapacible, no buena para los turistas, pero sí tenemos la dicha de poder reunirnos y de poder compartir este mensaje por este momento. Como hemos hablado ya en prédicas pasadas, hace unos días, vino a mi mente y a mi corazón que el lema de este año es el lema que el Señor nos dio ahí, la palabra que el Señor nos dio en Efesios capítulo 3, donde Él nos promete mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, es maravilloso poder tener esta seguridad de que tenemos en Él mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y hay tantos ejemplos en la Biblia que cuando el Señor a uno le ilumina sobre una palabra, le empieza a pasar como una película en la memoria de tantos hechos en la palabra de Dios que dan la evidencia de que el Señor siempre a los que hemos creído en Él y hemos acudido a Él, ha dado mucho más de lo que pedimos o entendemos. Ahí, esta noche o esta tarde, vamos a tomar el ejemplo del capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Allí la palabra de Dios en el versículo 11 nos dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra con su rostro a los pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hagamos una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora te ruego que esta palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, esta palabra que estoy leyendo y que voy a reflexionar con todos aquellos que se conectan ahora o en diferido, Padre, que esta palabra que es espíritu, es vida, es medicina, los que la hallan, sea hallada, creída y sea practicada y se reciban los milagros que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Fíjense ustedes que el Señor siempre nos quiere sorprender. Y Él va más allá justamente de lo que la mente natural o las necesidades, humanamente hablando, que uno ve que son tan importantes como la era de estos leprosos, que al igual que los que son atacados por el coronavirus, tienen que ser apartados de la sociedad. Ellos tenían que ser apartados, pero ya, si no había un milagro de sanidad en forma definitiva, también lo son los del corona, hasta que se sanan o hasta que parten a la eternidad. Una de las tristezas más grandes es cuando el enfermo no puede tener a nadie de sus seres queridos al lado. Esta gente tenía el mismo problema. Era tan contagiosa la enfermedad
que no le permitían que nadie se pusiera a su lado, eran expulsados literalmente de las áreas habitadas y tenían que ir, porque no había los adelantos que hay hoy, a reunirse con otros grupos de leprosos y buscar la manera de convivir, de estar allí y poder ir sobrellevando esa carga mientras que iban prácticamente siendo descomponiéndose, pudriéndose sus llagas y hasta que terminaban con la muerte. Estos hombres un día escucharon que Jesús hacía milagros, que Jesús, de todos los milagros que uno pudiera imaginar, Jesús los hacía. Entonces se pusieron de acuerdo estos 10 y ellos dijeron: generalmente Jesús anda rodeado de una multitud, no vamos a poder acercarnos. Así que, no sé si ellos practicaron, calculo que lo hicieron, dijeron: nos vamos a parar a la distancia permitida y vamos a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y así lo hicieron. Dice que 10 hombres leprosos se pararon de lejos y alzaron la voz, gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús los vio, él lo único lo que hizo es darle una orden que ellos la tenían que obedecer, pero la tenían que creer en contra de las evidencias. Esa es la fe, porque él les dijo: vayan y muestren eso al sacerdote. Si ellos se hubieran puesto a razonar, a pensar el riesgo que corrían de ir y meterse allí en el lugar donde estaban los sacerdotes judíos, que eran los que verificaban y daban el veredicto si estaban sanos y podían reingresar a su familia, a la sociedad, a hacer la vida normal. Si ellos se hubieran puesto a razonar en ese momento, 2 minutos que hubieran razonado, se pierden la bendición, se pierden el milagro. Y no es esto lo que pasa con mucha gente. Mucha gente quiere razonar y entender a Dios, y quiere razonar tanto la Biblia y cuestionar y poner distintas filosofías y pensamientos, y no se dan cuenta que Dios opera solamente por milagros mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y estos hombres vinieron sin saber lo que les iba a responder Jesús, sin saber lo que iba a contestarlo, cómo iba a actuar Jesús con ellos. Pero ellos estaban dispuestos a todo. ¿Está bien? Era una enfermedad de muerte, no había allí posibilidad de sanidad humanamente hablando, así que estuvieron dispuestos y apenas recibieron la orden: vayan y muéstrense a los que están autorizados para comprobar su sanidad, en contra toda la evidencia, todo el dolor, todo el mal olor, toda la situación deplorable que ellos vivían, dieron la vuelta en forma unánime y comenzaron a caminar hacia donde Jesús les había mandado. Porque, amigos, no solamente no hay que razonar las órdenes o las palabras de Jesús, sino creerlas y obedecerlas, porque las condiciones las pone Dios. Las condiciones no las pones vos ni las pongo yo. Hay muchos que quieren recibir la bendición de Dios y siguen adorando a los ídolos, a esto, al otro, practicando esto u otra cosa que Dios ha dicho que no va a poder jamás aceptar a una persona que ponga su fe en otro o en otra y ame a otro o otra que no sea su Hijo Jesucristo. Así que despedite de tener el favor de Dios y sobre todo de tener la salvación eterna si querés que Dios acepte tus condiciones y seguir con tu forma de proceder, de pensar y de creer. Vos tenés que obedecer, las condiciones las pone Dios. Y Dios dijo
que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y él dijo que solamente son salvos aquellos que reconocen que son pecadores, se arrepienten y ponen toda su fe únicamente en su Hijo Jesucristo. Acepté estas condiciones sin darle vuelta, sin empezar a cuestionar o a razonar o a querer aferrarte a tus antiguas tradiciones religiosas, a tus ideas, tu filosofía. Tenés que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo vos y toda su casa y renunciar a todo lo demás. Así tendrás la vida eterna. Pero aquí está donde estos hombres hacen la gran decisión sin pensarlo, a ojos cerrados, porque yo no merezco que tú me creas a mis palabras a ojos cerrados, pero sí a Jesucristo. A ojos cerrados. Tenés que obedecerle y tenés que aceptar sus condiciones, y así lo hicieron ellos. Y mientras iban obedeciendo al Señor, el milagro se produjo. Así pasó con mi madre. Mi madre se convirtió a Cristo y ella había tenido parálisis infantil, se había quebrado varias veces sus piernas porque los huesos habían quedado débiles, y cuando ella aceptó a Cristo, se empezó a seguir al Señor, y recién a los 5 años, estando nosotros en casa, en el campo, con mis 2 hermanos orando, el Señor le reveló a mi hermano mayor que yo, el cual ya partió a la eternidad, diciéndole que el Señor esa noche le sanaba, le quitaba las botas ortopédicas, y oh casualidad, mi hermano menor tenía el mismo número de calzado que mi madre, y ella el otro día, sola allí en casa, nosotros íbamos a trabajar a las viñas, se levantó, se puso las zapatillas y comenzó a caminar hasta el día en que partió a la eternidad. Más de 40 años caminando por el milagro del Señor. Pero comenzó a caminar en obediencia al Señor durante 5 años sin ver ese milagro. Había visto otros milagros interiores. Su vida había cambiado. Había logrado superar esa congoja, esa tristeza que la iba secando por la muerte de mi padre. Y con nosotros pequeños, y ella semi-inválida y en la extrema pobreza. Pero con Jesús, ella se restauró interiormente y a los 5 años recibió el milagro. Por eso es tan importante caminar con Jesús, obedecer a Jesús. Mientras ellos iban, fueron sanados. Y todos se fueron obedeciendo a Jesús. Pero uno de ellos rompió con el grupo y dijo: no puede ser. Capaz que les dijo a los otros: muchachos, tenemos que volver a Jesús y agradecerle. Capaz que el otro le dijeron: no, nosotros vamos a obedecer a Jesús y vamos a ir allá a hacer lo que Él nos dijo y después nos vamos a casa. Pero Él dijo: no, antes de ir a verificar que yo estoy sano, voy a ir a agradecer a Jesús. Y volvió, y esto es muchas veces el precio que hay que pagar para poder recibir una bendición mayor. Fíjense ustedes que él rompe con el grupo, se vuelve solo y volvió glorificando a Dios a gran voz, a dar testimonio público de lo que Jesús hizo, de lo cual muchos se avergüenzan de dar testimonio de Jesús. Pero este hombre volvió allí y gritando a gran voz, dando gloria a Dios, y se postró en tierra, reconociéndole no solamente como el sanador, sino como su Mesías, su Salvador, y le daba gracias a Jesús. Y ahí está el cuestionamiento de muchos supuestos sabiondos religiosos que niegan la divinidad de Jesús. Si Jesús no es Dios, no hubiera aceptado esta actitud de postrarse delante de Él
y adorarle y estar allí dándole gracias. Hubiera dicho, no, no, dale gracias a Dios porque yo no soy Dios, pero Él es Dios. Y el único que nos puede salvar, amigos, es Dios. Dios el Padre junto con Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aunque no lo entendamos, tenés que aceptarlo, es así. Creerlo y obedecerle y adorarle. Y este muchacho vino allí, este hombre, y aunque era un extranjero, porque no era ni siquiera un judío, era un samaritano, volvió agradecido. Y acá hay un premio grande, superior, que el Señor le da, que es invaluable, incalculable, es lo más grande que nos puede dar el Señor Jesucristo, el milagro más grande que puede hacer el Señor. Y es que cuando este hombre llegó, aunque él se lamentó, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los otros 9 dónde están? ¿Cuánta gente ha sido bendecida? Ha tenido experiencias maravillosas con el Señor Jesucristo y hoy están totalmente indiferentes. Tienen quizás el riesgo de andar para acá, para allá, para un lado y para otro, pero dicen, no, no, no vamos a ir a la iglesia porque nos podemos contagiar. Ah, amigo, fíjate vos, ojo, porque el desagradecimiento le duele a Dios, pero te priva de los beneficios eternos. Dijo, no fueron 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Qué dolor el del Señor. ¿Sabés que es doloroso cuando te ve bendecido, que Él dio su vida, derramó su sangre, por sus llagas fuimos nosotros sanados, y que vos pudiste experimentarle, y ahora te quedás, le das la espalda al Señor, despreciás todo lo que es de Dios? Eso tiene un costo, y el costo es eterno, es tu salvación eterna. Pero el agradecimiento, el Señor, aunque se lamentó, dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo al hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí está el mucho más. Aquí está lo que este hombre jamás imaginó. Porque no podemos entender las cosas, pero sí, cuando uno actúa con fe, con obediencia y agradecimiento al Señor, se producen milagros superiores. Y aquí está, no solamente la sanidad, sino la salvación. Tu fe te ha salvado. Y eso significa que ha perdonado todos sus pecados y que tiene garantizada la vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso es poder tener esta declaración que nadie la puede dar! Solamente el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le da esta declaración, lo declara salvo de la condenación eterna, además de haber sido sano de ese flagelo, de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque este hombre volvió glorificando a Dios a gran voz, dio testimonio público, se postró ante los pies del Señor Jesucristo dándole gracia y le dio el Señor el regalo más grande, el milagro más grande, por el cual Él dio su vida en la cruz del Calvario, por el cual Él derramó su sangre, que es el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación eterna. Y así es, amigos, como los otros 9 recibieron, como quizás tú, que estás escuchándome, has recibido milagros, has recibido sanidades, has recibido quizás un toque en tu interior, hasta puede haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora te has dejado, ahora te has abandonado, no le honras al Señor. Estos hombres se fueron sanos, fueron a su casa, se reinsertaron en la sociedad, contentos y felices, pero si no se arrepintieron y acudieron al Señor Jesucristo como este hombre, ahora están todos en el infierno. Pero este hombre que fue agradecido está en la presencia del Señor.
Esto es el mucho más. Para aquellos que realmente le amamos, para aquellos que le agradecemos al Señor. El Señor dice que verdaderamente al único que debemos amar es a Dios y a su Hijo, el Señor Jesucristo. No hay otro a quien nosotros debemos brindarle nuestro amor. No debemos de ser devotos de nadie más, solamente de Él. Todo nuestro amor tiene que ser para Él, toda nuestra fe, toda nuestra obediencia para Él. Y Él nos regala mucho más. Por eso el Señor dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni jamás imaginado el hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros la ha revelado por el Espíritu Santo cuando empezás a conocer, porque amás al Señor, lo que el Señor tiene para vos y para mí en la eternidad. Cada vez te entusiasmas más, porque el Señor tiene cosas mayores, aunque en esta vida tengamos a veces que luchar, aunque haya cosas que son incomprensibles, que no las podamos explicar, pero dejáselo vos en la mano del Señor. Solamente cree en Él, clamá a Él, obedecele a Él, amale a Él, y lo demás es asunto de Dios. Dios es soberano y no nos tiene que dar cuenta a nosotros de nada. Él solamente quiere salvarnos y nos declara que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hacé tu decisión, por favor, porque Él tiene el milagro para tu vida. El milagro que quizás no lo vas a recibir en un momento, pero cuando empiezas a caminar con Jesús, porque has clamado a Él, le has pedido misericordia y le has pedido perdón, lo reconoces como tu Salvador y tu Señor, y comenzás a caminar con Él como lo hicieron estos hombres, obedeciendo, o como hizo mi madre. El milagro está en camino, el milagro que vos esperás, pero Dios tiene mucho más de lo que vos esperás, o de lo que vos podés comprender, porque Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando vos le abrís tu corazón a Cristo, el Espíritu Santo entra y mora en tu vida y hace de vos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Y allí es donde comienza el poder sobrenatural de Dios a actuar. Quizás vos tenés un problema de adicción y te estás allí destruyendo. Y quizás has llegado al Señor y le has pedido misericordia y que te libere, pero como no ha sucedido la cosa en el instante, allí es donde te has desanimado, allí es donde te has vuelto atrás y has seguido metido en aquello que realmente te hace tanto daño. Te quiero decir que el Señor tiene para vos un milagro mientras vos caminás con el Señor. Amalo al Señor, seguilo al Señor, y en el momento menos pensado despertarás con un milagro en tu vida. Conocemos muchas vidas que han pasado años y años con problemas, con adicciones, con enfermedades, con luchas en su familia, en su matrimonio, aún de separaciones de muchos años, pero que se han convertido a Cristo y han recibido, después de muchos años, el milagro de restauración. Pero el milagro más grande, como te digo, es el milagro de tu salvación. ¿Por qué no le abrís tu corazón al Señor y clamás como estos hombres? Clamá conmigo. Allí se pararon de lejos, pero el otro, ya que había sido sanado, pudo llegar hasta los pies de Jesús. Vos podés llegar hasta los pies de Jesús, aunque nosotros estemos lejos ahora, uno del otro por estos medios, pero vos podés clamar y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Voy a orar por vos. Padre Celestial, podés repetir conmigo si querés. En el nombre de Jesús, te pido misericordia, Señor. Ten misericordia de mi vida. Tú ves mi situación. Tú ves mi necesidad. Ten piedad de mí, Señor.
perdóname. Me determino creer solamente en nuestro Señor Jesucristo, en su obra hecha en la cruz del Calvario, en su sangre derramada. Perdón, Señor. Te ruego que tú me limpies de mis pecados y hagas el milagro. Ahora me determino obedecerte, caminar como tú me enseñas en tu santo evangelio. Y sé que tú harás cosas mayores. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor escucha tu clamor, tu oración, y si vos te determinás obedecer a Jesús y unirte a los que amamos a Jesús y seguirle, vas a quedar sorprendido de las cosas mayores que el Señor tiene para tu vida. Que Dios te bendiga ricamente y será hasta la próxima.